Bueno, la presentación en relación a esta cuestión de deposición, vamos a tratar de la deposición justamente con un proceso MIG, que es un proceso ya desarrollado en la actualidad, un proceso de soldadura. Sabemos que este ya tiene pues bastantes años de haber sido establecido, y Router pues es un equipo de control numérico, y con ellos pues la idea fue realizar el proceso de el objetivo, un poquito antes del desarrollo de un equipo tecnológico para aplicación de procesos de manufactura aditiva mediante la metodología de impresión 3D, ¿sí? Y obviamente caracterizar los productos que se obtienen de este proceso. Todos sabemos que la impresión tridimensional, manufactura aditiva, producción de prototipos rápidos, que todos ellos son sinónimos, esencialmente se refiere a tener una idea, ¿sí? Desarrollarla mediante un procedimiento de diseño y posteriormente aplicarla, ¿sí? Aquí algunos filamentos de plástico, pero con una pieza de metal ahí, que fue un arreglo que puse en esta parte. Y bueno, justamente la idea de estos procedimientos, la impresión 3D sabemos que tiene ya bastante tiempo, ¿sí? Digamos varios años en desarrollo. Esta curva de Gartner esencialmente nos indica, aquí vemos en general, esta es solo exclusivamente de impresión 3D y aplicado en diferentes condiciones. Me refiero a plásticos, polvos, metales, resinas y demás, ¿sí? Y esencialmente este tipo de información lo que nos ilustra es cómo ha sido el desarrollo o cómo va el desarrollo. Hay procesos actuales de impresión 3D que están justamente iniciando sus etapas de desarrollo, algunos que ya han sido probados, que incluso podríamos saber aquí en relación a los años que ya se tiene como de pruebas, ¿sí? También que esto es la parte, digamos, del pico de desarrollo, y después viene lo que le llaman la curva de desilusión, en donde muchos de estos procesos que se desarrollan no tienen una aceptación, no tienen las condiciones de expectativa que se tenía de ellos, y bueno, aquí suelen desaparecer. Y los que efectivamente tuvieron posibilidad de ser aplicados, de tener más crecimiento, pues obviamente continúan su tiempo en uso, y de ahí pues bueno, algunos al final llegan a la obsolescencia, pero muchos de ellos se consolidan. Esta sería la etapa de consolidación, y sabemos que hay mucho en impresión tridimensional que está iniciando, y mucho que hoy en día ya es un hecho y lo tenemos trabajando en diferentes aplicaciones, ¿sí? Las que voy a hablar esencialmente son de los procesos de metal, o los más usuales hoy en día es la fusión selectiva láser, ¿sí? De sus siglas en inglés, fusión selectiva láser, que esencialmente pues, se tienen partículas metálicas. Estas partículas son conducidas por un, digamos, dispositivo de posición o de ubicación, que sería esto. Se tiene un depósito, de ahí se trasladan generando una pequeña capa, y posteriormente el láser, mediante sus deflectores, que normalmente se utilizan espejos, va a conducirse a las posiciones en donde justamente va a ser la acción de sinterizado. Este es un proceso de sinterización. Aquí el calor nos lleva únicamente a la unión de las partículas necesarias, y el polvo que no fue afectado por el calor del láser pues continúa en su estado de polvo, simplemente utilizándose como material de soporte, ¿sí? Las características esenciales de este procedimiento serían depósitos de capas pequeñas de polvo, ¿sí? Más o menos del orden de 20 micrómetros. Deposición, obviamente la acción del láser, que es el que hace el efecto de la sinterización. Descenso de la plataforma, una vez que el láser hizo su acción de sinterizado, desciende el soporte y va generándose el crecimiento de la pieza, ¿sí?
Es un proceso automático y bueno, obviamente se hace a través de CAD/CAM. Productos que se generan hoy en día o que han tenido éxito con este procedimiento, sobre todo cuestiones de implantes, ¿sí? Tanto en actividades dentales, en otro tipo de aplicaciones, y esencialmente esto tiene que ver con el costo. Es un proceso de elevado costo y obviamente normalmente este tipo de productos pues bueno, son personalizados y justamente con ese elevado costo, porque sigue siendo un proceso pues caro, ¿sí? Otra de las líneas donde también ha tenido éxito es en la industria aeroespacial, y justamente también por el costo de los productos, pues ahí es un nicho de mercado, ¿sí? En otras aplicaciones no ha tenido mucho éxito, pero sí en la parte, digamos, de producción de piezas personalizadas y en aplicaciones aeroespaciales, militares también. Y bueno, hay algunos productos. Otro procedimiento que se tiene es el proceso de fusión por haz de electrones, ¿sí? Este proceso funciona muy similar al anterior. Se tienen los depósitos de partículas metálicas, ¿sí? Igual se realiza una deposición de estas partículas, y ahora quien hace el efecto es el haz de electrones, y este es un proceso de mayor velocidad, ¿sí? Es un proceso de mayor energía también. El haz de electrones es de mayor energía que el láser. Sí lleva la fusión, no es ahora un proceso de sinterizado, sino un proceso de fusión, y pues genera piezas también muy resistentes en cuanto a los materiales que se aplican. Aquí la deflexión se hace a través de imanes. Los imanes mueven el haz láser, ya no es por espejos, sino es por imanes, y esto hace velocidades increíbles en cuanto a la fusión de las secciones de partículas de polvo, ¿sí? Aquí algunas características, las brinco, si no nos vamos a tener tiempo. Y productos, obviamente, al generar un proceso de fusión, genera piezas un poco más irregulares, porque la fusión pues, nos da esa característica. No son tan finas como las de un láser, pero sí con buena resistencia. Yo diría mejores características en cuanto a resistencia. Esto es lo que hay en el mercado, equipos muy costosos, de un tiempo de procesamiento bastante elevado, porque cada pieza, pensemos tal vez en 5 centímetros, lo realiza en horas. Y lo que estamos desarrollando ahora o lo que se ha desarrollado, es justamente trabajar con un proceso MIC, que es un proceso de soldadura automático ya desarrollado de hace años, y estamos trabajando con un router de control numérico, y de ahí pues desarrollando algunas aplicaciones en cuanto a depósitos de metales. Ya no son polvos, sino ahora es un filamento de alambre, de metal, que es con el cual llevamos a cabo los depósitos, ¿sí? Aquí alguna muestra del control que se realiza. Esencialmente es depositar la soldadura. Todos sabemos que la depositamos en forma manual o semiautomática o automática, y aquí lo que hacemos es controlar las trayectorias para generar la producción de piezas. El proceso que se requiere esencialmente, obviamente, es justamente el diseño de los componentes, generar las trayectorias de los códigos, realizar la transferencia de códigos al router, realizar desde ahí el encendido, el control de encendido apagado del equipo de soldadura, y finalmente la producción de piezas. Estas serían las secuencias para la fabricación de piezas. Esencialmente, y justo el título de este trabajo fue optimizar, determinar cuáles serían los mejores parámetros. Hicieron pruebas variando los diferentes parámetros, el avance, que es el movimiento de la antorcha, la altura propia de la antorcha también en diferentes condiciones, el voltaje y amperaje en el proceso, esto es el avance, esto fue el flujo de la alimentación de alambre, ¿sí? Fue la
alimentación de alambre y el flujo de gas inerte que se requiere en el proceso. Y bueno, regulando estos o variando estos procesos, se corrieron diferentes pruebas y esencialmente la intención fue determinar cuáles eran los parámetros más adecuados para controlar y realizar los depósitos, porque aquí algo importante es, sobre todo cuando queremos generar piezas, que los depósitos estén perfectamente ubicados para que nos generen la configuración de piezas que pretendemos. Y entonces, pues se realizaron obviamente las diferentes pruebas de soldadura, se realizó la inspección o mediante un equipo láser para de ahí determinar las dimensiones. Esto se analizó con un software COM, en donde podemos sacar un promedio y considerar que los depósitos, que como ven no son muy regulares, tuvieran una cierta regularidad, y de ahí determinar los parámetros y dimensiones bajo las cuales se deposita el metal. Como vemos ahí hay diferentes espesores, diferentes condiciones, y bueno, pues todo esto implicaba determinar los parámetros. Los mejores parámetros que se obtuvieron fueron bajo estas condiciones, ¿sí? Flujo de gas, voltajes, altura de la antorcha y demás, para poder controlar. Y una vez controlados o determinando cómo son los parámetros, lo siguiente es generar las trayectorias para ahora realizar los depósitos de material y producir piezas, ¿sí? En este caso trabajamos con CATIA, ya una vez habiendo determinado de qué dimensiones son los depósitos de soldadura, pues se generaron las trayectorias, considerando que esas iban a ser las dimensiones en donde se iba a realizar los depósitos, y con ello pues generamos ya algunas piezas, como se muestra en este caso. En este caso se trabajó con, sabemos que este software CATIA nos permite generar los códigos de control numérico. Aquí hicimos como si estuviéramos haciendo un molde, que sería el caso de un proceso no de manufactura aditiva, sino de manufactura sustractiva, pero lo que hicimos fue que en vez de en un molde estamos perforando el material, en este proceso lo que hacemos es ir creciendo hacia arriba para ir generando la geometría de la pieza, y de ahí se generó pues la configuración de estas piezas, ¿sí? Las piezas. Obviamente después sí, efectivamente hicimos un proceso de manufactura sustractiva, igual generando trayectorias para dar al acabado a las piezas. Como vemos, el acabado anterior no es muy bueno porque finalmente es un proceso de soldadura, ¿sí? Aquí generamos las configuraciones de las piezas, y después con un proceso de manufactura sustractiva, también generando las trayectorias, se generaron ya los productos, las piezas. Obviamente se utilizó también máquinas de control numérico para dar la condición final, y bueno, pues con esto también revisar algunas otras condiciones. Aquí algunas otras muestras de piezas, porque se han hecho caracterización mecánica. Solo muestro, entre otras que hemos hecho, también estas piezas con las diferentes trayectorias, ¿sí? Algunas geometrías que hemos intentado ya en crecimiento de otros tipos de piezas. Con respecto a la microestructura, recordemos que se trata de un electrodo ER70S-6 de bajo contenido de carbono, por lo cual en la zona inferior tenemos la presencia de una estructura ferrítica con delgadas franjas de perlita. Asimismo, en la zona media encontramos una estructura también laminar, típicamente formada por estructuras vainíticas, y en la zona superior se va a caracterizar por granos equiaxiales de ferrita y perlita. Asimismo, se realizaron pruebas para determinar la porosidad en las piezas, y efectivamente, igual que en muchos procesos de manufactura aditiva, se tiene una presencia considerable de porosidades, y más aún en este caso en la sección longitudinal se llegan a presentar grietas o zonas de soldadura incompleta, lo cual pues afecta las propiedades mecánicas de las piezas obtenidas. Y finalmente, las conclusiones, me permito leerlas.
se ha logrado la producción de piezas por el proceso de manufactura aditiva, que era uno de los objetivos fundamentales, la presencia de poros y grietas en las muestras, provocando la reducción de la resistencia mecánica, como se demuestra en las pruebas de tensión e impacto, y que esto también es típico de las piezas por manufactura aditiva. Y finalmente, las diferencias en las microestructuras se deben a la historia térmica experimentada por los diferentes depósitos de metal en las capas. Gracias por su atención.